Dios le bendiga a todos en esta hermosa noche. Es un placer estar aquí. Le bendiga a todos los que están aquí y viéndonos a través de las redes sociales. Abremos nuestras Biblias en el Salmo capítulo 36. Salmos 36, Psalms 36. Y la palabra sea leída en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. La iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus hijos. Se lisonjea, por tanto, en sus propios ojos. De que su iniquidad no será aliada y aborrecida. Las palabras de su boca son iniquidad y fraude. Ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien. Medita maldad sobre su cama. Está en camino no bueno. El mal no aborrece. Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia, y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Tu justicia es como los montes de Dios, tus juicios abismo grande. Oh Jehová, al hombre y al animal conservas. Cuán precioso, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciadas de la grosura de tu casa, y te los abrevarás del torrente de tus delicias, porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. Extiende tu misericordia a los que te conocen, y tu justicia a los rectos de corazón. No venga pie de soberbia contra mí, y mano de impíos no me mueva. Allí cayeron los hacedores de iniquidad, fueron derribados, y no podrán levantarse. Amén. Oremos. Padre Santo, Padre nuestro, gracias por la oportunidad de poder estar aquí en tu casa. Gracias por tus obras y todo lo que has hecho, todo lo que vas a hacer y todo lo que está haciendo, Padre. Te pedimos que uses al pastor esta noche para que ponga palabra en nuestros corazones y podamos meditar en ella y aplicarlo a nuestras vidas. Te pedimos, Padre, que sigas cortando todas las problemas con el coronavirus que está pasando, que cada día sea mejor, más y más. Gracias te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios me los bendiga, mis amados hermanos. Amén. ¿Cuántos están en victoria en esta noche? Amén. Gloria a Dios. Que Dios me bendiga a todos mis amados hermanos que nos están viendo por medio de las redes sociales. Hoy pues concluimos nuestro estudio finalmente, la resurrección de Cristo. Amén. Hemos estado profundizando en la cátedra sobre la resurrección que el Espíritu Santo inspiró al apóstol Pablo a escribir. Y que mucho hemos aprendido. Y si Dios nos ayuda, para la próxima semana estaremos dando nuestro gran desafío bíblico. Amén. Así que yo espero que estén tomando notas, mis hermanos. Amén. Vamos a tener las damas y las jóvenes, y los jóvenes y los caballeros
por el otro lado, y vamos a ver cómo podemos hacer nuestro gran desafío bíblico. Estamos acostumbrados a hacerlo aquí desde el templo, pero hoy, la próxima semana vamos a hacer algo diferente y vamos a ver cómo nos sale, ¿verdad?, hacer nuestro desafío bíblico por medio de las redes sociales, y que Dios nos ayude. Amén. Vamos a concluir esta serie sobre la resurrección con el subtema glorificación por causa de la resurrección. Y como hemos estado diciendo todas estas semanas, el Evangelio de Jesucristo es un Evangelio de resurrección. Amén. La resurrección es el centro, el tópico céntrico del Evangelio del Señor. Y nuestro estudio será de 1 Corintios 15. Vamos a ir del 35 al verso 50, del verso 35 al verso 50. 6 semanas atrás comenzamos por el verso 1 y pues hoy vamos a concluir por el verso 50. Gloria sea a Dios. Vamos a ver el orden hasta ahora. Sabemos que la teología de la sociedad griega había infiltrado la iglesia del Señor. Amén, en especial la iglesia de los Corintios. Y aceptaban que Jesucristo resucitó, pero no podían aceptar que los que están en Cristo también resucitarán. Como les he dicho, la cultura griega en esos tiempos creían en el dualismo. Que significa dice que el cuerpo o la carne es malo y por lo tanto uno podía hacer todo lo que uno quería hacer porque el cuerpo era malo. Pero cuando el cuerpo moría, lo que quedaba era el espíritu, y el espíritu pues seguía viviendo para siempre. Ese es el dualismo en cual creían los griegos. Y para decir que el cuerpo físico iba a resucitar un día, para los griegos era una completa locura. Esa ideología había infiltrado la iglesia del Señor, y el apóstol Pablo escribe este capítulo para atender a esta situación que estaba sucediendo en la iglesia de los Corintios. Y vimos que en 1 Corintios 15, del 1 al 11, el apóstol Pablo pone el fundamento de su argumento. En el verso 12 se dirige al asunto, la causa que él está tratando con la iglesia de los Corintios. Luego, del verso 13 al 19, nos da 7 implicaciones de no haber resurrección. Y vimos las consecuencias, los resultados de eso. Pablo le dice, bueno, si no hay resurrección, estas son las 7 implicaciones. Y después vimos del verso 20 al 24, el apóstol Pablo nos explica las victorias, las 3 diferentes victorias que han resultado por la muerte y la resurrección de Jesucristo. Luego vimos la semana pasada del 29 al 34, el Espíritu Santo inspira al apóstol Pablo a enseñar que al creyente ser confrontado con la verdad de la resurrección deben surgir una respuesta apropiada o una reacción apropiada al ser confrontado con esa verdad. Y vimos eso la semana pasada. Hoy finalmente en 1 Corintios 15, del 35 al 50, el apóstol dedica esa porción bíblica a contestar 2 preguntas. 2 preguntas sobre los cuerpos resucitados. Y ahora hay que saber que la Biblia pues dice lo que dice sobre nuestros cuerpos glorificados, pero hay que saber que solo podemos depender de lo que la Biblia dice. Amén, porque lo que la Biblia dice entendemos que es la verdad. Y hay cosas pues que nuestras mentes finitas se nos va a hacer difícil entender, ¿verdad? Pero tenemos que seguir viendo lo que la Biblia pues nos dice. Ahora, cuerpos glorificados.
la idea del alma existir para siempre sin cuerpo glorificado no es bíblica. Porque hay muchas iglesias que enseñan que al final de todo nosotros vamos a ser espíritus como fantasmas flotando en el aire, pero eso no lo enseña la Biblia. Okay. El alma, la idea del alma existir para siempre sin cuerpo glorificado no es bíblico y por lo tanto no es una idea cristiana, es una idea pagana. Y vemos que en Romanos 8:23 dice: nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Como he dicho, el evangelio de Jesucristo es un evangelio de resurrección. No vamos a estar flotando para siempre como fantasmas en el aire. Alabado sea Cristo. Al final de los tiempos vamos a tener cuerpos glorificados. Juan 6:44 dice, Jesús dijo: pues nadie puede venir a mí a menos que me lo traiga el Padre que me envió, y yo le resucitaré en el día final. Vemos que el evangelio de Jesucristo es un evangelio de resurrección. Juan 5:27 al 28 dice: no os maravilláis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a la resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a la resurrección de condenación. Suena familiar, ¿verdad? Porque vimos unas semanas atrás que esto es casi lo mismo que Daniel dice cientos de años atrás. En Daniel 12:1 y 2 dice: entonces habrá un tiempo de angustia, como no lo hubo desde que existen las naciones. Sin embargo, en ese momento, cada uno de tu pueblo que tiene el nombre escrito en el libro será rescatado. Se levantarán muchos de los que están muertos y enterrados, algunos para vida eterna y otros para vergüenza y deshonra eterna. Vemos que el evangelio de Jesucristo es un evangelio de resurrección. Y esa idea de resurrección era una idea completamente loca para la iglesia de los corintios, por causa de que la ideología de la cultura griega había infiltrado esa iglesia. Y ahora vamos a empezar en el verso 35. Yo quiero que miren la pregunta necia que surge de la iglesia de los corintios. Verso 35 dice: pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Y con qué cuerpo vendrán? Era una idea loca. Como Pablo, tú hablas de que los que están en Cristo van a resucitar. Pero ¿y qué aquellos que han sido quemados? Aquellos que han sido decapitados, aquellos que han sido comidos por leones o por fieras. ¿Cómo resucitarán los muertos y con qué cuerpo vendrán? Los griegos enseñaban que el cuerpo era la prisión del alma. Y eso es el dualismo. Algo malo, el cuerpo era algo malo, perverso, que se pudre al morir. Y si Pablo enseña que esa pudrición del cuerpo iba a resucitar, para ellos era una locura. La pregunta que les hace: ¿qué clase de preguntas son estas? Pablo dice: alguno dirá, ¿cómo resucitarán los muertos y con qué cuerpo vendrán? ¿Qué clase de preguntas son esas? Y estas son preguntas
que es en su esencia, el verso 35 tiene dos preguntas. Y en su esencia esas preguntas están envueltas en incredulidad y en burla. Incredulidad y burla por la iglesia de los Corintios. Porque como sonaba como una locura, le hacen esa pregunta en su incredulidad y en forma de burla. ¿Okay? Ahora, ¿cómo sabemos esto? Porque el próximo verso, el verso 36, Pablo los llama necios. Él les llama necios. Gente que no entienden, que no razonan, que no generan. Y me gusta cómo la Nueva Traducción Viviente dispone el verso 36. Pablo le dice: ¿qué pregunta tan tonta? Había reprensión por el apóstol, porque detrás de las preguntas que tenía la iglesia de los Corintios había malicia. Y como había malicia, hubo reprensión por el apóstol Pablo. ¿Qué pregunta tan tonta? ¿Qué pregunta tan necia? Y ahora, del verso 36 al verso 50, encontramos la respuesta del apóstol Pablo a las preguntas del verso 35. Okay. Ese es el contexto de lo próximo que vamos a estar estudiando. El contexto de esto es el apóstol Pablo contestando el verso 35. ¿Cómo resucitarán los muertos y con qué cuerpo vendrán? Pablo ya no estaba tratando de probar la resurrección de Cristo, ni estaba tratando de explicar cómo la resurrección de Cristo está conectada a la resurrección del creyente. Ni está tratando de explicar qué significa la resurrección para la iglesia. Ahora el apóstol Pablo está tratando de describir la resurrección del creyente, que está conectada a la resurrección de Jesucristo. Y el apóstol Pablo contesta las preguntas del verso 35 con tres maneras. Primero, con una ilustración. Segundo, con una explicación de clases de cuerpos. Y tercera, el apóstol Pablo termina contestando esa pregunta del verso 35 dando un ejemplo. Del verso 36 al 50, el apóstol Pablo contesta las preguntas del verso 35. ¿Cómo resucitarán los muertos? ¿Y con qué cuerpo vendrán? Ese es nuestro contexto. Ahora vamos a ver cómo el apóstol Pablo contesta estas preguntas necias en la iglesia de los Corintios. Y como dije, él usa una ilustración, una explicación de clases de cuerpos y un ejemplo para contestar las preguntas en el verso 35. Número 1, ilustración. Vamos a ver la ilustración que el apóstol Pablo usa para contestar estas preguntas. Verso 36 dice: ¿qué pregunta tan tonta? Cuando pones una semilla en la tierra, esta no crece y llega a ser una planta a menos que muera primero. Y lo que pones en el suelo no es la planta que crecerá, sino tan solo una simple semilla de trigo o de lo que estés sembrando. Luego Dios le da el cuerpo nuevo que Él quiere que tenga. De cada clase de semilla crece una planta diferente. De modo parecido hay diferentes clases de carne, una para los humanos, otra para los animales, otra para las aves y otra para los peces.
En otras palabras, el apóstol Pablo le dice a la iglesia de los Corintios: si quieren entender cómo resucitarán los muertos y quieren saber con qué cuerpo vendrán, solo tienen que ver una semilla. Solamente tienen que entender el concepto de la siembra y la cosecha. La semilla y la planta que sale de la semilla, ambos son la misma esencia, pero son diferentes. La semilla no es la planta y la planta no es la semilla. Ambos son diferentes, pero tienen la misma esencia, aunque son diferentes. Pero para que lo nuevo surja, para que la planta nueva surja, lo viejo, la semilla, tiene que morir. Allá en estos días, papi le gusta estar sembrando. Y yo vi que él puso unas semillas por la ventana para que las semillas se secaran en el sol. ¿Por qué? Porque él las quería plantar para que esas semillas crezcan y empiecen a formarse en plantas y esas plantas empiecen a crecer. Pero para que todo eso suceda, la semilla primero tiene que morir. Verso 36. ¿Qué pregunta tan tonta? Cuando pones una semilla en la tierra, esta no crece y llega a ser una planta a menos que muera primero. Para que haya una planta nueva, la semilla primero tiene que morir. Para que haya un cuerpo nuevo, el cuerpo viejo primeramente tiene que morir. Eso es lo que Pablo está enseñando a la iglesia de los Corintios. Y pues dice, y lo que pones en el suelo no es la planta que crecerá, sino tan solo una simple semilla de trigo. Y de lo que estés sembrando, la semilla y la planta son diferentes. El cuerpo viejo y el cuerpo glorificado son diferentes. Pero así como la planta sale de la semilla, así mismo el cuerpo glorificado saldrá del cuerpo viejo y muerto. Después dice, luego Dios le da el cuerpo, Dios le da el cuerpo nuevo que Él quiere que tenga. ¿Qué clase de cuerpo vamos a tener? El cuerpo nuevo que Dios quiere que tenga. Aunque son diferentes, ambos son la misma esencia. Aunque el cuerpo viejo y el cuerpo glorificado sean diferentes, ambos tienen la misma esencia. No es algo totalmente diferente. No es algo totalmente diferente. Es la semilla transformada en algo mucho más grandioso. ¿Ves? La planta que sale de la semilla es la misma semilla, pero no es la semilla. Es la esencia de la semilla, pero es totalmente diferente al mismo tiempo. Es algo mucho más grandioso que la semilla. Y Pablo está tratando de decir a la iglesia de los Corintios que así mismo será el cuerpo glorificado cuando seamos resucitados al final de los tiempos. Va a ser la misma esencia, pero diferente. Y va a ser mucho más grandioso del cuerpo muerto que dejamos en la tumba. Glorias a Dios. Jesucristo enseña lo mismo. Fíjense en que el apóstol Pablo no estaba inventándose algo nuevo. Jesucristo enseñó lo mismo. Cuando vemos a Juan capítulo 12 verso 23 dice, Jesús les respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Jesús está hablando de su muerte en la cruz. Él estaba ya a punto de ir a la cruz del Calvario. Y antes de que Jesús fuera a la cruz,
Él le dice, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Jesús está diciendo casi lo mismo que el apóstol Pablo acaba de enseñar a la iglesia de los Corintios. Para que haya glorificación, algo tiene que morir. Ahora va a la explicación de clases de cuerpo. La explicación de clases de cuerpo. Pablo continúa explicando las diferentes clases de cuerpos para resaltar la gloria del cuerpo glorificado y seguir contestando las preguntas en el verso 35. ¿Cómo resucitarán los muertos y con qué cuerpo vendrán? Ahora Pablo quiere resaltar la gloria del cuerpo glorificado. Verso 38 al 41 dice: pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne. Escuchen eso. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne es la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. No toda carne es la misma carne. Antes se creía que los gemelos idénticos eran la misma persona. Pero la ciencia ha descubierto que ni aún los gemelos idénticos son iguales. No son iguales. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que no toda carne es la misma carne. Y después dice, la carne de los hombres es algo diferente que la carne de las bestias. Y la carne de las bestias es diferente a la carne de los peces. Y la carne de los peces es diferente a la carne de las aves. Todo es diferente. Ahora, cuando vemos que la Biblia dice eso, tenemos que llegar a la conclusión. No hay tal cosa como la evolución. No existe la evolución. No existe evolución ni hay ninguna prueba científica que el hombre vino de un mono. No hay ninguna prueba científica. Cuando yo estaba en la escuela superior, me estaban enseñando sobre la evolución, la teoría de la evolución, pero lo ponían o lo enseñaban como que era ley. Y por un tiempo yo creía que la evolución era cierta, porque eso fue lo que enseñaron en la escuela. Pero no hay evidencia científica para decir que la evolución es algo verdadero. Por eso le dicen teoría, pero quieren enseñarlo como ley. Pero no es tal cosa. Quiero recomendarles un video en YouTube llamado God vs. Evolution, que yo lo puse en la iglesia unos años atrás. Cómo enfrentan a los científicos con una pregunta sobre la evolución y la dificultad que tienen para contestar esas preguntas. Yo creo que sí. Todo el que quiere saber más sobre la mentira de la evolución, les recomiendo altamente el video en YouTube, God vs. Evolution, por se me olvidó el nombre del evangelista. ¿Ah? No.
Pero se lo hacen un YouTube, lo buscan y lo encontrarán y yo sé que se van a gozar. ¿Okay? Ahora, no toda carne es la misma carne. Hay algo llamado adaptación y hay algo llamado evolución. Ahora, nunca encontraremos una clase diferente convirtiéndose en otra clase diferente. Nunca lo vamos a encontrar. Hay diferentes clases de perros, pero el perro siempre seguirá siendo perro. Hay muchas clases de gatos, pero el gato seguirá siempre siendo gato. No existe tal evolución que cambie el gato a un perro o que cambie el perro a un ave. No existe tal evidencia. ¿Okay? El pez, existen muchas clases de peces, pero ¿qué pasa? El pez siempre será el pez. Y por lo tanto, el humano, todos somos diferentes, ¿verdad? Pero el humano seguirá siempre siendo humano. No hay tal cosa, como dice la evolución, un pez salió del agua y creció patas y empezó a vivir en la tierra, y después ese pez se convirtió en otra cosa más, y eso se convirtió en otra más, y después se convirtió en un mono, y después de poquito a poco el mono seguía cambiando hasta que se convirtió en un ser humano. Esas son mentiras. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne es la de las bestias, otra la de los peces, otra la de las aves. La cosa es que cuando decimos que el hombre salió del mono, lo que estamos haciendo es reduciendo la gloria del hombre. Porque el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. No fue creado a imagen y semejanza del mono. Okay. Esto es un ejemplo de adaptación. Adaptación. Estas dos aves son la misma ave. Lo que pasa es que por el transcurrir de años, los picos de las aves cambiaron para adaptarse al ambiente en que ellas se encontraban. Los ateos quieren usar la adaptación para probar que existe la evolución. Porque cuando, me acuerdo en la escuela superior y en high school y en college, cuando fui a la universidad, estaban usando los gorriones de Darwin para probar, miren, ahí vemos la evidencia de la evolución. Pero eso no es evidencia de evolución, eso es evidencia de adaptación. Los ateos quieren usar esto para decir y probar que hay evolución. Pero el problema es que sigue siendo la misma clase, como dice la Biblia. Son diferentes aves o el mismo ave, pero el ave no se transformó en una clase diferente, sino que la ave sigue siendo una ave. No hay cambio de clase, y como no hay cambio de clase, no se puede decir que eso es evidencia de evolución. Eso es adaptación, que es otra cosa diferente. El ave sigue siendo un ave, y este es el ejemplo de Darwin, un gorrión. Sigue siendo un gorrión, aunque son diferentes, sigue siendo un gorrión, sigue siendo una ave. No hay cambio de clases. No hay cambio de clases. Clases de cuerpo. El apóstol Pablo sigue hablando de la gloria de las diferentes clases de cuerpos.
verso 40 al 44. Él dice, y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una gloria es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra es la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas. Pues una estrella es diferente de gloria, es diferente de otra en gloria. Fíjense eso. Hasta todas las estrellas tienen su diferencia en gloria, y ninguna estrella tiene la misma gloria. Lo mismo, mira lo que dice, lo mismo sucede con la resurrección de los muertos. Lo mismo. Cuando morimos, nuestros cuerpos terrenales son plantados en la tierra, pero serán resucitados para que vivan por siempre. Nuestros cuerpos son enterrados en deshonra, pero serán resucitados en gloria. Son enterrados en debilidad, pero serán resucitados en fuerza. Son enterrados como cuerpos humanos naturales, pero serán resucitados como cuerpos espirituales. Pues así como hay cuerpos naturales, también hay cuerpos espirituales, y la gloria del cuerpo espiritual no se puede comparar a la gloria del cuerpo terrenal. Hay diferencias de gloria. Ahora finalmente el apóstol Pablo concluye contestando estas dos preguntas, dando un ejemplo. Pablo continúa con un ejemplo para contestar la pregunta del verso 35. ¿Cuál era esa pregunta? ¿Cómo resucitará a los muertos y con qué cuerpo vendrán? Verso 45 al 50. Pablo dice, las escrituras nos dicen, el primer hombre, Adán, se convirtió en un ser viviente. Pero el último Adán, es decir, Cristo. Ahora él está poniendo el ejemplo y trae Adán y Cristo. Y el apóstol Pablo hace esto varias veces. Es decir, Cristo es un espíritu con E mayúscula. Y le he enseñado a la iglesia que cuando vemos espíritu con E mayúscula, está hablando del Espíritu de Dios. Es un espíritu que da vida. Lo que primero viene es el cuerpo natural, y más tarde viene el cuerpo espiritual. Adán, el primer hombre, fue formado del polvo de la tierra, mientras que Cristo, el segundo hombre, vino del cielo. Los que son terrenales son como el hombre terrenal, y los que son celestiales son como el hombre celestial. Al igual que ahora somos como el hombre terrenal, ahora somos como el hombre terrenal. Algún día seremos como el hombre celestial. Algún día, esa es la esperanza del cristiano. De algún día ser como el hombre espiritual, Jesucristo. Dice, lo que les digo, amados hermanos, es que nuestros cuerpos físicos nuestros cuerpos físicos no pueden heredar el reino de Dios. Estos cuerpos que mueren no pueden heredar lo que durará para siempre. Oh, qué tremendo. En Adán recibimos un cuerpo adecuado para lo natural. Pero por Cristo recibimos un cuerpo glorificado, adecuado a lo sobrenatural. De lo temporal a lo eterno, Cristo es nuestro ejemplo.
La cosa es que hay tantos cristianos que se están enfocando más en lo terrenal. Y por eso la Biblia nos aconseja y nos dice que debemos poner nuestra mirada en las cosas de arriba. Oh, gloria sea a Dios. Cristo es el ejemplo de nuestros cuerpos glorificados. Y si queremos saber algo de nuestros cuerpos glorificados, tenemos que ver el ejemplo de Cristo. En Primera de Juan 3:2 dice: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Juan dice que cuando nuestros cuerpos son glorificados, Juan dice, seremos como Él. Vamos a ser como Cristo. Y si alguien quiere estudiar las características del cuerpo resucitado, glorificado de Jesucristo, puede leer Lucas 24. En Lucas 24 hay diferentes características del cuerpo resucitado de Cristo que nos da una idea de lo que será nuestro cuerpo glorificado. Al final, mira lo que dice Filipenses 3:21. En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, donde vive el Señor Jesucristo, y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador. Él tomará nuestro débil cuerpo mortal. ¿Y qué va a hacer? Él va a tomar nuestro débil cuerpo mortal. ¿Y qué va a hacer? Lo transformará en un cuerpo glorioso, igual al de Él. Fíjense eso. El Señor mismo va a transformar nuestros cuerpos débiles y seremos como Él. Él transformará nuestro cuerpo en un cuerpo glorioso, igual al de Él. Lo hará valiéndose del mismo poder con que pondrá todas las cosas bajo su dominio. ¿Cómo resucitarán los muertos y con qué cuerpo vendremos? La pregunta necia, burlona de los corintios. Pablo contesta esta pregunta con una ilustración, con una explicación sobre la diferencia de cuerpos y finalmente con un ejemplo. Y quiero terminar haciendo una pregunta: ¿a dónde estaremos haciendo nuestra mayor inversión, amados? Iglesia, ¿a dónde estaremos haciendo nuestra mayor inversión? ¿Estaremos haciendo más inversión en lo temporal o estaremos invirtiendo más en lo eterno? ¿Estaremos invirtiendo más en lo físico o estaremos invirtiendo más en lo espiritual? ¿Estaremos invirtiendo más en lo corruptible o estaremos invirtiendo más en lo incorruptible? ¿A dónde está nuestra inversión mayor? No estoy diciendo que no se puede invertir en lo físico y en el cuerpo. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que no debemos invertir más en lo físico que en lo espiritual. No debemos invertir más en lo temporal que en lo eterno. No debemos invertir más en lo corruptible que en lo incorruptible. ¿Dónde está nuestra mayor inversión? Amén. Ahora vemos la ideología griega había infiltrado la iglesia de los Corintios.
Aceptaban que Cristo resucitó, pero no podían aceptar que los que están en Cristo van a resucitar también. Del 1 al 11, el apóstol Pablo pone el fundamento de su argumento. En el verso 12, ataca al asunto, el problema que él está tratando en la iglesia. Del verso 13 al 19, 7 implicaciones de no haber resurrección. Del verso 20 al 24 nos explica las 3 diferentes victorias que ha resultado para la iglesia por causa de la resurrección de Jesucristo. Del 29 al 34 enseña que el creyente ser confrontado con la verdad de la resurrección debe surgir una respuesta apropiada a esa verdad. Y finalmente del 35 al 50 contesta 2 preguntas sobre los cuerpos resucitados, gloriosos que tendremos al resucitar en los últimos días. Dios me lo bendiga, y para la próxima semana tendremos nuestro desafío bíblico. Estoy esperando que los caballeros no me fallen. Amén. Eso es, alguien está haciendo así. Amén. Las damas son fuertes. Las damas son fuertes. Eso es, las damas son fuertes. Así que, caballeros, les pido que nos preparemos, ¿verdad? Make me look good. Así que Dios me lo bendiga, amados hermanos. Espero que hemos aprendido algo sobre lo que es la resurrección y sobre lo que significa la resurrección de Cristo para la iglesia de hoy. Yo sé que yo he aprendido mucho y me he beneficiado, y espero que ustedes también hayan aprendido algo, y veremos lo que aprendieron, lo vamos a ver la próxima semana. Así que Dios me lo bendiga. Nuestro hermano Eludín. Gloria sea a Dios. Y si alguien tuviera alguna pregunta sobre el estudio, en cualquiera de las secciones, de la sección 1 a la sección 6, pues la puede hacer por Facebook, y la estaré contestando después. Así que Dios me lo bendiga. Nuestro hermano Eludín Algarín. Amén, gloria a Jesús. Dios continúe bendiciendo en esta noche a los hermanos que están aquí presentes y a todos aquellos que están todavía conectados, nos están participando, escuchando, ¿verdad?, este estudio de la palabra del Señor basado en la resurrección. Y gloria a Dios porque Cristo resucitó. Gloria a Dios porque Cristo vive, porque si Cristo vive, usted y yo tenemos una esperanza maravillosa de que también viviremos. Y aunque este cuerpo es frágil, enfermizo, cualquier bacteria microscópica que ni se ve, gloria sea al Señor, entra en él y lo destruye. Pero tenemos, de acuerdo a la palabra de Dios, una esperanza bendita de que moriremos si el Señor no ha venido, no viene en estos días, pero que la semilla tiene que entrar a la tierra, morir, y de ahí saldrá un cuerpo glorificado, hermoso. La Biblia dice que seremos semejantes a Jesús. Ahora estamos viendo como por un espejo, pero un día lo veremos tal y como Él es, y allí estaremos ante su presencia, y ya no habrá temor al coronavirus que tiene la gente encerrada tras 4 paredes y casi ni salen. Pero gloria a Dios por Cristo, ¿verdad? Que suceda lo que suceda, tenemos una esperanza maravillosa. Bien, amados, en esta noche el hermano Víctor Sosa pide oración por la familia. Hay otras familias que han perdido a algunos que otros ser queridos. Todavía seguimos orando para que el Señor les siga dando fortaleza. Gloria sea al Señor. Seguimos orando por los hermanos que por la situación que estamos viviendo, pues están en el hogar, y yo estoy seguro de que
estamos deseosos de que ya esto pase y podamos vernos y podamos saludarnos y podamos juntos levantar el altar a Dios y adorar como lo hacíamos. Amén. Y darnos ese abrazo en el amor de Cristo. Gloria al Señor. Y compartir los unos con los otros. Nos hace falta ese calor, ¿verdad? De estar los unos con los otros. Extrañamos hasta a los niños, verlos corriendo por aquí. Nos hace falta. Gloria al Señor. Pero ya esto pasará, amados. Aleluya. Entonces nos uniremos como un ejército fuerte. Y seguiremos hacia adelante en victoria. Vamos a estar de pie para así orar y ser despedidos. Gracias a nuestro pastor por esta serie de estudios que nos ha traído. Ha sido de mucha fortaleza, de mucha ayuda a nuestra vida espiritual. Gloria sea al Señor. Así que sigamos confiando que ya pronto todo esto pasará. Gloria a Jesús. Oremos al Señor, amados. Ayúdenme a orar por la familia del hermano Víctor Sosa. Él está allá en Boston, ¿verdad? Amén. Gloria a Jesús. Amante Dios y Padre Celestial, Padre de nuestro Señor Jesús, estamos, Dios mío, ante tu presencia gloriosa. Hemos, Señor amado, en esta noche llegado a tu casa de oración. Hemos inclinado nuestra vida y nuestro corazón a tu presencia. Hemos hablado contigo en oración, oh Dios amado. Y luego de la oración, Señor, hemos disfrutado de este estudio maravilloso de tu palabra. Un estudio que, amén, fortalece nuestra fe, aumenta nuestra esperanza, Dios mío. Y por el cual te damos gracias, Señor. Gracias porque tenemos la esperanza de vida eterna que tú, Señor, amén, nos ha dado debido a tu resurrección, Señor. Gracias, Señor, te damos por este rato agradable que hemos pasado aquí en tu casa de oración. Señor, hay familias dolidas, hay familias que están sufriendo la pérdida de un ser querido. Señor, pedimos que tu mano les fortalezca, oh Dios, les ayude, les consuele. Extiende tu mano hacia su favor, oh Dios, y permite que tu consuelo, que tu paz llegue a sus vidas de una forma poderosa y que ellos sientan, Señor, que tu presencia los acompaña en el momento más difícil de su vida, oh Dios. Mira, Señor, hermano Víctor Sosa y su familia allá en Boston. Dios mío, para ti no hay distancia, oh Dios, y por ello te pedimos, Señor, que dirijas tu mirada hacia esa familia y sea cual sea la situación, la necesidad que estén pasando, Dios mío, en este momento. Tú, Dios mío, digas la palabra, amén, y el milagro ha de ser hecho, Señor, porque tú eres el Dios grande, el único Dios verdadero, Señor. Y por eso, Dios mío, te damos gloria, honra y alabanza. Te damos gracias por ello, Señor. Mira esta congregación, Dios amado. Sabemos que hay muchos hermanos en el hogar debido a la situación que estamos viviendo. Te pedimos, oh Dios, que allí donde los hermanos se encuentren, tu poder, tu fortaleza, tu gracia sea con ellos, Dios mío, y que ese calor espiritual, Dios amado, permanezca en sus vidas, Señor, y que ya pronto, Señor amado, podamos estar congregándonos aquí. Alabado sea tu nombre para darte gloria, honra y alabanza en todo momento, Señor. Ahora, Padre, queremos regresar a nuestros hogares. Hay hermanos que tienen sus compromisos, otros van a viajar distancias algo lejanas. Señor, ve con todos nosotros, llévanos en paz, cuídanos del mal, del peligro, despeja el camino, líbranos de cualquier accidente, de cualquier tropiezo, Señor, y permite, Dios mío, que regresemos a nuestros hogares sanos y salvos, que durante la noche, Señor, nos dé una noche de descanso, de reposo, y si vienes, Señor, en esta noche, allí donde estamos, Señor, estemos preparados, esperando tu retorno para irnos contigo, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice, saluda los unos a los otros y Maranata. Amén. Dios bendiga.